capítulo 16. Jueces 16. Vamos a leer del versículo 4. En mi Biblia dice Sansón y Dalila, el título. Jueces está después de Josué y antes de Primera de Samuel. Fue un periodo que el pueblo de Israel no tenía reyes, no tenían dirección. Había muerto Josué, anteriormente había muerto Jueces, capítulo 16, versículo 4 en adelante. Les decía recién, no tenían dirección. Entonces aparecen varios jueces que no era del prototipo del juez que conocemos ahora, con traje y corbata y con un coche bueno y un reloj importado, sino que eran personas medios brutos, medios así, elegidos del montón. Por ejemplo, puedo nombrar a Gedeón, que también fue un juez, que era una persona que estaba trabajando en la labranza y Dios lo llama para liberar a su pueblo de los madianitas. Y la misión que tenía Sansón era pelear contra los filisteos. Los madianitas, los filisteos y todos esos pueblos paganos eran pueblos que Dios le había mandado a Josué cuando tuvieron que conquistar la tierra prometida, Canaán. Tuvieron que pelear, invadir territorios y limpiar con toda una degradación que había en un pueblo que tenía valores totalmente diferentes a los valores de fe. Se sabe que la mayoría de los pueblos paganos de esa época sacrificaban niños. El rey era muy tirano, la mayoría. Si no le importaba a un esclavo o a una persona del pueblo, lo mataban sin asco. Si no había leyes, las primeras leyes mosaicas escritas por el líder Moisés son las que dignifican al extranjero, a la viuda y al huérfano, pero los pueblos aledaños, a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos los mataban o los expulsaban. Es decir, no había una consideración de aceptar y de incluir, ¿no? Entonces Dios quiere Israel con toda esa tradición, pero la gran debilidad del ser humano, en este caso de los creyentes, es que se olvidan pronto de lo que Dios hace y vuelven a caer enseguida en las mismas prácticas. Es curioso, ¿no? Si uno lee los grandes dos líderes principales del antiguo pacto, como Moisés, el pueblo se olvidó enseguida que se abrió el Mar Rojo, que vinieron las plagas, y empezaron a murmurar contra Moisés, contra los líderes, y Dios se enoja y no los deja entrar a la tierra prometida, y después Josué empieza a cruzar el río Jordán y el pueblo ve prodigios y se enoja contra Moisés y le quieren serruchar el piso, como así decirlo. Y entonces Dios se da cuenta, no es que Dios se da cuenta, Dios siempre se dio cuenta de que somos, ¿no? Pero mucho después manda a decir a través del profeta Jeremías: engañoso es el corazón del hombre, porque enseguida somos rápidos en olvidar. Una de las cosas que más puede jugar en contra de nosotros es cuando estamos bien, porque cuando estamos mal es como que los que tenemos fe recurrimos enseguida a Dios, pero cuando tenemos una mediana entrada económica, no hay problemas en nuestra vida,
y decimos, bueno, voy a disfrutar un poco, y es como que los valores se empiezan a invertir, ¿no? Pero es muy sutil la cosa, no es que uno de un día para el otro cambia, sino que son procesos. Lo que hoy llamaríamos la degradación, uno se va degradando en la medida que va dejando que las cosas sucedan. Vamos al relato primero bíblico y después a ver si lo podemos compartir a nuestro contexto. Sansón y Dalila, capítulo 16 de Jueces, del versículo 4 en adelante. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, hablando de Sansón, ¿no? La cual se llamaba Dalila. No me llaman a Dalila porque parece iba a ser significado. Y vinieron a ellos los principales de los filisteos y le dijeron: engañale, informate que él se consiste una gran fuerza, ¿cómo lo podríamos vencer? Para que lo atemos y lo dominemos. Cada uno de nosotros le dará 1100 ciclos de plata. Si primero estaban sobornando a Dalila para que seduzca a Sansón, para que descubra cuál era el poder que él tiene. Si vamos capítulo anterior, vamos a ver que Sansón le dio a Dios un poder que estaba en el pelo, pero en realidad no es que el pelo tenía poder, sino que era símbolo del poder de Dios, ¿no? Y él tenía que aprovechar ese poder de Dios, y una de las cosas que no tenía que olvidarse, que el origen, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, yo soy médico porque Dios me dio la capacidad y la posibilidad de estudiar, y después cuando soy médico famoso me olvido que Dios me dio ese título o esa posibilidad, y digo, porque yo soy bueno, uno se lo empieza a creer, ¿no? Eso se llama vanidad, que es uno de los peores defectos que tenemos. Versículo 6. Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, cómo podrás ser atado para ser dominado. Y acá empieza una respuesta de Sansón media fanfarrona, perdónme la expresión, ¿no? Porque Sansón podía haber dicho, Dios me dio el poder y punto. Pero él empezó a jugar un poco, ¿no? Lo primero que cuando uno cae en pecado empieza a coquetear, empieza a jugar con las cosas, ¿no? Dice, bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces Sansón dice, versículo 7, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Versículo 8, los príncipes de los filisteos trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutados, y allá lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, es decir, que Dalila por un lado tenía personas ocultas que en cualquier momento podía aparecer y atacar a Sansón. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no supo el secreto de su fuerza. Es decir, primero mintió Sansón, porque dijo que los mimbres tenían el poder de debilitarlo. No, era mentira, él estaba jugando a ver cuánto poder tenía, cuánto él podía hacer las cosas. Quería hacer un paréntesis en esto. Nosotros cuando vemos las películas de Sansón vemos un hombre tipo así, luchador, con músculos, pero la fuerza no estaba en la parte física, sino en el poder de Dios. Es decir, no se sabe cómo era el aspecto de Sansón. La Biblia nos dice que Sansón era como Goliat, que tenía una altura predominante, gigante, sino que era una persona que descendía el poder, y cuando el poder de Dios estaba en él, Dios obraba a través de ese poder, ¿no? Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado, parece una canción de Pimpineta, ¿no? Y me has dicho mentiras. Descubre pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Acá la segunda mentira de Sansón. Y él le dijo, si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Entonces Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató a ella y le dijo a Sansón, los filisteos vienen a ti
y los espías estaban en el aposento, estaban ahí esperando la orden de Dalila, ¿no? Mas él la rompió con sus brazos con un hilo. Es decir, enseguida, segundo paso, segundo acto de esta obra de teatro. Primero fue los juncos y ahora fue el hilo. ¡Pac! Lo rompió, así, como nada, ¿no? Claro, la mujer se empezó a cansar y empezó a usar la artimaña de la seducción, que bien las mujeres la saben usar bien, ¿eh? Es decir, a ver cómo puedo tocar el corazón de este varón, ¿no? Para llevarlo a que me confiese cuál es su debilidad. Dalila se enojó, versículo 13. Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y entonces le dijo: si tejieres 7 quejezas de mi cabeza con la tela, las asegurares con estaca. Y ella aseguró con estaca. Las tejezas que dice son como mechones, ¿vieron? Como los rastas. Él tendría así, como mechones así, todo caído, así se usaba en esa época, ¿no? Los filisteos sobre ti, mas despertó en su sueño y arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella dijo, versículo 15, ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Fíjense en qué astucia, ¿no? Ya me has engañado 3 veces. 3 veces me has descubierto y aún no consigo, no consiste de cuál es tu fuerza. Pero de tanto va el agua al cántaro, que el cántaro se rompe, ¿no? Fíjense la insistencia de esta mujer astuta que quería tocarle la parte blanda del corazón de Sansón para ver si él podía revelar cuál era su secreto. Versículo 16, y aconteció que presionándola a ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a una mortal angustia. Cuando nosotros empezamos a coquetear con las cosas que no son, que no nos corresponden, al principio la tomamos como juego. Después es como que, porque yo quisiera que esto lo llevemos al plano espiritual, ¿no? Es decir, muchas veces el diablo usa personas y situaciones para debilitar nuestra sensibilidad. Jesús en esto lo tenía muy clara. ¿Se acuerdan cuando su parte emotiva como ser humano era su familia? Porque como Jesús no tenía pecado, pero era un ser humano, amaba a su familia. Pero cuando la familia quería impedir que él predique el Evangelio, él separó los tantos y dijo, bueno, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Uno de sus mejores amigos, porque lo llamó amigo, fue Pedro. Pero cuando Pedro quiso impedir que él vaya a Jerusalén, le dijo, apártate de Satanás. Es decir, Jesús no se dejó seducir por las emociones y el sentimentalismo que a veces nos llega a nosotros a flaquear. Por eso a veces tenemos que tener cuidado y discernir con qué lectura la otra persona nos quiere decir algo. Ver qué hay detrás de esas líneas, de esas palabras, ¿no? La intención de Dalila en este caso era destructiva para la vida de Sansón, porque ella era una filistea. Acá también entra lo que es yugo desigual. Ella no era del pueblo de Dios, ella era una pagana, ¿no? Entonces usa herramientas de sus dioses. ¿Para qué? Para ver si este héroe, entre comillas, podía mostrar la hilacha y perder su poder. Versículo 19. Y ella hizo lo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligir, por sus fuerzas apartó de él. Y dijo Sansón, los filisteos, acá fue la cuarta la vencida, no la tercera, y
despertó de él de un sueño y dijo: esta vez saldré como las otras, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Esta palabra, les voy a contar un testimonio personal. Hace muchos años, en una iglesia, había venido un pastor invitado. Yo pertenecía a ese equipo pastoral. Este pastor trajo esta palabra y dijo: qué feo es salirse de la presencia de Dios. Y a mí me quedó con eso, la presencia de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a hacer su camino y no el camino de Dios, Dios se aparta, Dios se corre, Dios nos deja. A ver hasta dónde llegamos. Primero empezó coqueteando con el pecado, pero vamos a ver lo que le pasó ahora. Dice el versículo 22: el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Vamos al versículo 23. Entonces los principales y los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, que era el dios de ellos, su ídolo, su dios, para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y vilos el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestros enemigos y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió como juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Fíjense los tres pasos del pecado, ¿no? Primero la coquetería, la seducción, después el pecado te enceguece, a él lo dejaron ciego, y después fue escarnio de los demás, fue burla. Es decir, cuando la persona corta la comunión con Dios, empezamos a enceguecernos, ya no vemos con claridad las cosas, ¿no? Y somos escarnio de los demás. Y yo puedo hablar con autoridad porque las veces que yo no hice las cosas que Dios quería y caí en pecado, porque todos caemos en pecado, yo también, gracias a Dios después Dios me restauró, pero pasé estos procesos. Primero la seducción, después la ceguera, no ve nada, y después el juzgamiento de los demás. Te expone, el pecado te expone, porque Satanás viene para eso, para destruirte, para hacer escarnio, para perder la comunión con Dios. Es un proceso, es muy sutil, a veces hasta no nos damos cuenta, a veces hasta justificamos con palabras y con cosas para apostar a eso que estamos viviendo como algo bueno, y terminamos, como dice el profeta, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, Sansón era un escogido por Dios para ser ¿qué? Juez, para juzgar a quien eran los filisteos. Él tenía el poder para hacerlo a través de la fuerza. Otros profetas usaron otro tipo de poder, la sabiduría, la palabra, pero él tenía la fuerza. Pero sin embargo, esa fuerza la mal usó para alimentar el poder del enemigo. Esto tiene mucho que ver con los talentos, con las capacidades que Dios nos da, porque todo viene de Dios. El tema es en qué lo canalizo, en qué aquellas cosas que yo tengo, a veces consciente, a veces inconsciente, yo las busco a través de la glorificación a Dios o la glorificación a mi persona. Vamos a seguir con el relato. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba la mano, ¿ves? Ya acá no podía ver: acercame y hazme palpar la columna sobre la que descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Es decir, él estaba como en un subsuelo, ¿no? Estaba entre dos columnas principales que sostenían el palacio. Él no podía ver,
pero le dijo al muchacho que le apoye una mano y otra mano sobre estas columnas. Versículo 27, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando con escarnio a Sansón. Era el centro de la diversión, era la burla del pueblo, era aquel que Dios lo había llamado para hacer grandes cosas, y era una piltrafa humana que estaba al servicio del enemigo. Fíjense en cómo cayó, ¿no? Y acá está la salida, porque siempre hay salida. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos, porque él estaba ciego. Y así luego Sansón, las 2 columnas del medio, Sansón las tomó, las 2 columnas que estaban en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y lo que mató al morir fueron mucho más de los que había matado en su vida. Termina diciendo el autor: y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, le tomaron, le llevaron, lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y juzgó a Israel durante 20 años. Creo que lo más interesante de esto es que pudo cerrar un capítulo. Es decir, no terminó tan mal como podríamos haber terminado, pero sin embargo terminó chueco, terminó inconcluso, terminó... ¿por qué? Porque cuando nosotros cedemos, y esto lo hablo también por experiencia propia, cuando nosotros cedemos y nos desviamos, perdemos terreno. Ya no tenía la visión de antes porque estaba ciego, ya no era el Sansón bien amado por el pueblo, sino que ya era una persona que estaba en una situación de prisión en medio del enemigo, pero sin embargo Dios le dio otra oportunidad, porque Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Pero eso sí, ya la oportunidad no es la misma como la primera, ya con situaciones difíciles. Una vez decía un corredor muy conocido que perdió un miembro de su cuerpo, un deportista, que decía, no fue Scioli, por las dudas, otro deportista que perdió uno de los miembros por hacer un deporte, su cuerpo, y él decía: yo sigo corriendo, pero con una pierna ortopédica. Tengo la misma fuerza interior, tengo el mismo vigor y la misma proyección de llegar a la meta, pero sé que mis fuerzas no son las mismas que antes, porque algo de mí se ha amputado, la vida me amputó una pierna. Y a veces el pecado nos amputa algo en nuestras vidas, que quedan heridas, que quedan situaciones, que Dios nos restaura, sí que nos restaura, que Dios nos fortalece, sí que nos fortalece, que nos da una oportunidad nueva, sí que nos da, pero las consecuencias quedan heridas en uno y en la sociedad. Cuando David pecó él tuvo varios pecados, yo lo comenté la semana pasada, ¿no? El pecado del censo, el pecado contra Betsabé. Dios lo perdonó, pero le dijo: pero sobre tu familia va a caer una maldición, y al hijo que más amas va a morir. Y fue así como su hijo más amado de él murió, Absalón, y de una muerte no por el enemigo, sino precisamente por la tropa de David. Es decir,
Esto porque a veces Dios, porque Dios nos da la libertad siempre de elegir. Él nos ama tanto que respeta cada decisión. Nosotros los pastores a veces presionamos por amor, pero a veces nos pasamos de línea porque amamos. Pero Dios a veces hasta, creo que en eso es mucho más sabio. Él dice, bueno, está bien. Libre albedrío. Elegí. Libre albedrío. Dios nos da todo el presupuesto de cómo podemos vivir una vida sana. Dice que el que dice el Salmo 1, el que está en comunión con Dios es como un árbol frondoso que crece a la orilla del río, ¿no? Es decir, sus hojas son siempre verdes. Esto tiene que ver con la comunión diaria con Dios, la comunión en la iglesia, la comunión con la palabra. Es decir, esa fortaleza espiritual que vos luchás en la soledad, cuando tenés que ir a trabajar, cuando tenés que rendir un examen, cuando tenés que enfrentar una familia, que nadie la ve, que no es pública, pero son alimentos que te van fortaleciendo para seguir adelante en la batalla. Pero a veces uno se cansa, a veces uno es seducido, a veces uno dice, bueno, pero en definitiva sufrimos esa crisis del Salmo 73 que yo cuando lo leo para mí es un espejo del alma. Del Salmo 73 dice, Señor, ¿cómo puede ser que aquellos que no vienen a la iglesia, que no escuchan la palabra, que no participan de la cena, que no están en comunión con vos, pasan por la vida como si nada les pasase? Y yo que te amo, estoy más o menos se lo sintetizo, no dice tan así, pero léalo. Y él dice, solo entrando en el santuario de Dios me di cuenta el fin de ello. El santuario para el salmista no es la parte física, es la comunión con Dios. Cuando uno entra en comunión con Dios, se da cuenta que los que muchos ríen después van a llorar. Y Jesús lo dijo. Hay de los que ríen porque van a llorar. Son aquellas personas que pasan por la vida y todo se paga. Todo se paga. Si no es acá, es en la eternidad. Por eso mucha gente, seguramente, que no es creyente como nosotros, la van a ver bien o mejor económicamente. Pero habría que ver su corazón cómo está. Habría que ver cuánta soledad hay en su interior. Nosotros tenemos el gran tesoro que es Jesucristo. Tenemos el gran llamado que Él nos dio, una oportunidad tremenda de vivir una vida plena. Pero cuidado con las dalilas, es decir, cuidado con esas oportunidades. No me refiero a una dalila en particular, entiéndame. Cuidado con las seducciones. Puede ser el trabajo, puede ser el estudio, puede ser, no sé, lo que vos pensás que es lo sumo y después no es lo sumo, ¿no? Las expectativas. Hay gente que tiene expectativas en acontecimientos y dice, bueno, yo cuando logre tal cosa voy a ser feliz, y llegan ahí y no son felices, porque esos acontecimientos son medios, nunca son fines en sí mismos. A mí me gusta cada vez más las fiestas naturales, esas que ni siquiera las planificaste y de pronto se reúnen los tres, comes una pizza de por medio o tomas un mate y un pan, porque no hay otra cosa, y la pasás tan bien. Y a veces vos te matás haciendo una cosa y no te viene nadie, te fallan, llueve ese día, ¿no? ¿Por qué? Porque las expectativas están enfocadas en los resultados y no disfrutás en la situación. Por eso peleemos siempre sabiendo que estamos rodeados de seducciones que nos pueden llevar no a la vida sino a la muerte. Amén. Estoy hablando con una pareja, mejor dicho, hablaba con mi esposa por medio de una pareja que estaban bien, estaban muy bien, tenían comunión con Dios, con la iglesia, no son de este lugar, así que no empiecen a locurar quién será. Y de pronto se enteraron y se les vino abajo su matrimonio y se les vino. ¿Por qué? Porque antes estaban bien, porque Dios lo que va haciendo es trabajar en aquello que está en nosotros, que es el egoísmo. Cuando uno se enfría y se aparta y empieza a coquetear con uno mismo, como Sansón, nos damos cuenta que lo que tenemos no es algo nuestro, sino es algo prestado.
es algo prestado. Y cuando se lo tengamos que devolver a Él, es decir, gracias Señor porque me diste esta capacidad. Por eso hacemos todos los talentos, todos los dones, para glorificar a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Tenemos Santa Cena. Es una palabra para hacer una introspección y decir, Señor, antes de participar de la cena, creo que fue un motivo, un domingo muy emotivo hoy, ¿no? Para los saludos a los de River, los veo contentos. Pero